hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó, e interpretado por Alberto Merlo, hoy 15 de junio damos comienzo al programa 341 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 341, que corresponde al miércoles 15 de junio y que, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota y le sigue la columna de operetas que informa Hugo Muleiro. A continuación, la columna de política nacional a cargo de Héctor Rudil. Y cerrando el primer bloque, la columna de Economía Popular de Silvia Berra, que hoy nos presenta este título: La economía social en la agenda global. Hacemos un pequeño paréntesis para comentar nuestros otros medios de comunicación y luego entramos al segundo bloque con nuestro columnista invitado, el gallego Fernández, secretario general de la organización Peronismo Militante. A continuación, la columna de energía de Juan Carlos Teso con este título: Gasoducto Néstor Kirchner, ¿sí o no? Finalmente, cierra el bloque y el programa la columna de Irma Caupán del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que recién llegada del plenario hecho en la provincia de Salta, trae esta consigna: abolición del chineo ya. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 16 de junio de 1955. En un intento de golpe militar que fracasará, decenas de aviones de la Marina de Guerra bombardean y ametrallan al pueblo en la Plaza de Mayo. La consigna era matar a Perón.
A raíz de estos bombardeos mueren más de 370 hombres y mujeres. En las últimas horas del día se incendian varias iglesias de Buenos Aires. A pesar del repudio de Perón a estos desmanes, el Papa Pío XII lo excomulga. 17 de junio de 1821 pasa a la inmortalidad el general Martín Miguel de Güemes. Obligados a volver, rinde su homenaje al caudillo y líder popular salteño y a aquellos gauchos que lo acompañaron en la gesta de la denominada Guerra Gaucha, de fundamental importancia en toda la guerra de independencia sudamericana. 19 de junio de 1948 se crea la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. 20 de junio de 1814 se produce la rendición de Montevideo, el sostenido sitio a la ciudad, las victorias navales de Brown y las nuevas tropas que Alvear condujo al tomar el mando del ejército sitiador hicieron comprender a Vigodet, sustituto del virrey Elío, la inutilidad de toda resistencia. El 20 de junio los enviados de Vigodet acuerdan con Alvear una capitulación por la cual los realistas debían entregar la ciudad y retirarse a España. Como un grupo de realistas se negó a rendirse, Alvear exigió la entrega de la plaza y el día 22 se apoderó de las fortificaciones para finalmente entrar triunfante a la ciudad del 23 de junio. Con estos sucesos termina la dominación española en el Río de la Plata. 20 de junio de 1820 pasa a la inmortalidad el general Manuel Belgrano, quien fuera uno de los principales dirigentes del proceso revolucionario de mayo de 1810. Su acción revolucionaria se basó en una concepción integral del país en ciernes, política, militar, económica y educativamente. Además de participar de la primera junta, estuvo al frente del Ejército del Norte y comandó el éxodo jujeño, obteniendo las victorias de Tucumán y Salta. Su legado nos compromete. Esto pensaba Belgrano. Si es cierto, como lo aseguran los economistas, que la repartición de las riquezas hacia la riqueza real y verdadera de un país, de un Estado entero, elevándolo al mayor grado de felicidad, mal podrá haberla en nuestras provincias cuando existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo a la patria y la reducen a la miseria. 20 de junio de 1949, en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, el presidente Juan Domingo Perón manifiesta que, interpretando sus ideas y sentimientos que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedarán suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes, nada mejor que imitarlos. El anuncio se concretó por decreto del 22 de noviembre de ese año. 20 de junio de 1973, retorno definitivo de Perón a la Argentina tras 18 años de exilio. 20 de junio de 1996, se produce la histórica pueblada de Cutralcó
y Plaza Winkle. Ante las consecuencias de la privatización de la petrolera YPF llevada adelante por Carlos Menem, en especial la desocupación, y el anuncio del gobernador Sapag de la ruptura del contrato leonino con una empresa canadiense para construir una planta de fertilizantes, pero que suponía el empleo temporario para unas 1.500 personas más unos 200 puestos permanentes, nace el reclamo del pueblo de las dos ciudades que se tradujo en movilización. Por la tarde de ese día, los vecinos se autoconvocan en la ruta y cortan el paso vehicular. El piquete tomaba forma y se extendería por 7 días. Surge una original forma de manifestar reclamos que instaura método, nombre y símbolo de un nuevo actor en la resistencia al neoliberalismo, los desocupados en rebeldía. Nacían los piqueteros. 21 de junio de 1918 se lanza el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria en Córdoba, movimiento que impulsó la democratización de la vida universitaria. Furia mediática a nombre de Estados Unidos, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La reacción del presidente estadounidense Joe Biden ante los decididos reclamos que expresó Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas quedaron como tímidas y timoratas al lado de las reacciones furiosas de los medios argentinos opositores. La descalificación editorial de la política exterior se encadena además con un despliegue estridente respecto de un avión venezolano de carga cuyo arribo a Ezeiza es usado para recuperar, como en campañas electorales anteriores, el fantasma del terrorismo iraní. Aplicando el manual, exponentes de Juntos por el Cambio y de la Camarilla, que se dice representante de la comunidad judía, reaccionaron en sintonía con estos títulos y crónicas. El discurso del presidente en Los Ángeles tuvo una primera reacción dubitativa de Clarín, cuando el viernes tituló que Fernández defendió sin exagerar a Cuba y Venezuela. La concesión aparente, sin embargo, encierra una falacia, repetida en una interminable serie de notas. Lo de la defensa de gobiernos que estos medios detestan, puesto que en la intervención no hubo una sola mención a la situación interna de esos países, sino la reivindicación de reuniones continentales en las que un actor no se autoatribuya el poder de abrir y cerrar la puerta según sus objetivos geopolíticos. Van der Koy y Roa encabezaron la embestida de Clarín, replicada por firmas de segundo orden del diario como Nievieskiewicz y Miniaski. La Nación fue más intensa. Morales Solá, Laborda, Dapelo, Jacqueline, Liotti, Matus Ruiz y otros soldados y soldadas teclearon con obediencia ciega. También Infobae multiplicó diatribas durante 4 días consecutivos con un matiz muy singular de su columnista de cabecera Román Lechman, el sábado, quien llegó a desautorizar la reacción de Biden, sin que sepamos a nombre de qué sectores políticos estadounidenses lo hizo. El jefe de la Casa Blanca, según trascendidos coincidentes, dijo que espera la invitación a la cumbre de la CELAC que le anticipó Fernández, pero Lechman avisa que esa decisión es revisada ahora por el Consejo de Seguridad y el Departamento de Estado y que es poco probable que Biden asista. Los tonos de indignación son variados, pero pocos llegan al extremismo ya frecuente de Morales Solá en La Nación, quien pronostica consecuencias fácticas, léase represalias de Estados Unidos. Con el corazón todavía roto por los hechos de la cumbre del 2005 en Mar del Plata, el columnista se queja lastimosamente porque Alberto Fernández criticó a su amado Mauricio Macri. En conjunto, se repite una estrategia preelectoral que tiene libreto conocido.
títulos sobre corrupción K y un gobierno peronista otra vez asociado al terrorismo internacional. Los tres medios están a un paso de afirmar que tal vez el avión sospechoso es el que trajo comando venezolano castrista iraní que atravesó paredes en las alturas para el asesinato del fiscal Nisman. Caído el ex ministro Culfas como ídolo de ocasión por los favores que realizó para bombardear la interna del oficialismo, los tres medios centran la metralla en la intendenta Mayra Mendoza y La Nación impostó un anuncio en su título principal del lunes. Pretende dar como novedad un posible pedido de prisión contra Cristina Kirchner. En verdad, en el diario ya se anunció la postura del fiscal Diego Luciano hace semanas. También lo hizo Clarín, que llegó a saborear que el fiscal dará el tan esperado golpe final a la vicepresidenta. Igualmente previsible es el apoyo al precandidato cada vez más derechista Rodríguez Larrete y su ocurrencia de imponer en la agenda la discusión de cambios al lenguaje sobre géneros para ocultar el sonoro fracaso de su política educativa, de la que tanto alardea con su fijación por entrar a la Rosada. Muy degradante nota del editor sabatino de Clarín, de apellido Abascal, quien le regala legitimidad al alcalde y su siniestra ministra, pero les reprocha haber usado la palabra prohibir porque es fea. ¿Es la mayor prueba de la calamidad mediática que asola al país? No, hay una peor. En la publicación sobre una entrevista colectiva que el presidente dio en Los Ángeles, estos medios llegan al extremo de tergiversar las preguntas. La Nación dice que una de ellas fue: ¿el discurso fue consensuado con el resto del continente? ¿Le preocupa el impacto que podría tener en Estados Unidos? Pero Clarín dice que fue muy distinta. ¿Usted consensuó con mandatarios como Iván Duque y Jair Bolsonaro el tono del discurso? Imposible saber cuál dice la verdad. Probablemente ninguno. La conclusión es obvia. Al periodismo independiente le falta manipular solo la temperatura. Buenas tardes, soy Héctor Roudil. Lunes 13 de junio de 2022. Retomando el hilo de la semana anterior, se debe neutralizar la muletilla intencionada de que no se puede ganar con inflación, pues se puede gobernar perfectamente si se la controla a través de salarios mínimamente superiores a los precios y de paliativos económicos tales como bonos y otros instrumentos para el aguante de quienes no están asalariados, pero contribuyen largamente al ingreso nacional, como es el caso de los cartoneros o, para mejor decir, recicladores, siendo un tema a resolver que no se maten reemplazando a los animales de tiro. Se puede ganar perfectamente una elección en un contexto de inflación controlada, porque todos sabemos que la inflación que nos dejó Macri, del 25 al 52% o más, deliberadamente y con alevosía, no se puede bajar rápidamente. Apostemos a llegar al 2023 con un 40-50% de inflación, por ejemplo. Recordemos que cuando ocurrió el golpe que derrocó al tercer gobierno peronista en marzo del 76, impidiendo que el peronismo ganara por cuarta vez las elecciones, el ministro de facto, Martínez de Oz, dijo: votaron la inflación, refiriéndose al electorado triunfante. Nada más inexacto, pues Perón y Helbar en el año 1973 lograron 0% de inflación con el Pacto Social, que congeló precios y salarios y retrotrajo los precios a fechas anteriores, con el acatamiento de todos los formadores de precios, entre otras medidas. Quien produjo la inflación, a través del ministro López Rega y el ministro Rodrigo, una vez muerto Perón, fue Ricardo Sin, autor intelectual del Rodrigazo,
con aumentos del 100% el dólar, 75% las tarifas de servicios públicos, 200% la nafta, etc. Todo lo cual pulverizó los salarios que habían aumentado solo un 46%, que luego los sindicatos llevaron a aumentos salariales de 160% para risa de los factores de poder. La inflación, por lo menos en Argentina, es un problema político revestido de un disfraz económico, sostenido por consultores privados, independientes y apolíticos, entre comillas, que manipulan las expectativas, sabedoras que las mismas son por sí mismas un factor de inflación. Perón, en cambio, escribía en su modelo argentino para el proyecto nacional lo siguiente: la inflación se combate con capacidad política para usar el remedio natural dado por una política de precios e ingresos, a despecho de las recetas internacionales que sugerían bajar la demanda o contener el gasto, olvidando el sentido social del gasto público, o restringiendo el crédito, olvidando también el papel generador de empleo que desempeña la expansión de las empresas y la baja de la demanda de los trabajadores mediante la baja del salario real. La renuncia de Culfas es una prueba más de que Alberto y Cristina deben cogobernar, sin importarles las críticas malintencionadas que reciban por ello. Al contrario, mostrarán a inversionistas y factores de poder cuál es el rumbo a seguir por el gobierno, y a ello deberán atenerse los gobernados, cualquiera sea el sector, quedando abierta la protesta por vía democrática para quienes no estén de acuerdo. Las internas de Juntos por el Cambio llevan a medidas disparatizadas como la que tomó Rodríguez Larreta respecto al lenguaje inclusivo. Su discurso revela apuro por ubicarse supuestamente mejor respecto a sus contrincantes Macri y Bullrich. Así retomará el programa de los 90, prometiendo eliminar derechos laborales y previsionales, ajustando a los asalariados, jubilados y vulnerables en general. Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, decía Menem, quien llegó a tener con esas medidas 17% de desempleo que se transformó en 25% cuando gobernó la Alianza. También Larreta propone un gobierno de coalición como algo novedoso y original frente a las coaliciones de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que fueron ambas coaliciones y gobierno de coalición. Bullrich también se remite a los 90, proponiendo medidas económicas y políticas a aplicar con dureza según ella, sin anestesia, decía Carlos Menem. Macri muestra sus garras ocultas de republicanismo antidemocrático, despotricando contra la sentencia a Yanine Áñez en Bolivia por golpista. Milei, a su vez, desbarranca por falta de público y peleas muy fuertes entre sus allegados, coincidiendo con Macri en la búsqueda de aliados de otros países, alimentando sospechas de campañas internacionales contra los movimientos nacionales y populares, y metiendo una cuña entre Macri y el radicalismo. En el gobierno del Frente de Todos aparecen datos positivos, como el apoyo de la Liga de Gobernadores referido a los recursos coparticipables, al cambio de planes sociales por trabajos genuinos y a un mayor federalismo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También el arresto del presidente de Vicentín muestra que el gobierno no estaba equivocado respecto a dicha empresa y es promisorio para que los acreedores PYME recuperen su dinero. Por el lado de la izquierda, en cambio, se avecinan días difíciles por el intento del gobierno de disminuir el reparto de planes sociales en la búsqueda de trabajo genuino. Es notorio también el sembrado de desánimo que hace la oposición, sin conocimiento verdadero de las causas a denunciar, cayendo en el ridículo. Así pasó respecto a denuncias
por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, siendo descalificados absolutamente por un desconocimiento total del tema, según Aramguren, ex ministro del PRO. Los señalados fueron los legisladores Graciela Ocaño y Waldo Wolf, diputados de Juntos por el Cambio, y Yamil Santoro, titular de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los dos primeros, no se trata de buscar la verdad, sino de machacar en la cabeza de la población para desacreditar al gobierno de todos y todas, para neutralizar las buenas noticias que viene cosechando el gobierno, tanto en el frente externo como en el interno. Buenas tardes, soy Silvia Berra y hoy continúo con la columna de la economía popular. El otro día ya les había comentado que hay diferentes modos de referirnos a la economía popular o economía social solidaria y hay múltiples posturas en cómo la definimos, cuál es su alcance y el perfil de quienes forman parte de ella. Justamente este y otros temas fueron tratados en la 110 reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que se realizó en los primeros días de junio en Ginebra, Suiza. Haré una breve reseña, ya que allí participaron nuestro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien dio el discurso inaugural, y el presidente del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alexandre Roy. La OIT elaboró un informe donde se realiza un diagnóstico sobre la economía social en el marco de los grandes cambios en la forma del trabajo, profundizados estos cambios por la crisis del COVID-19. Considera que el concepto de la economía social solidaria es tan abarcativo, tan amplio, tan disímil y desigual en sus acepciones, que no hay un consenso universal. Se la nombra economía social, tercer sector, empresa social, sector sin fines de lucro, economía solidaria, economía alternativa y economía popular. Además, en este mismo informe se mide el impacto y los aportes de la economía social solidaria, las contribuciones al trabajo decente, el desarrollo sostenible y los obstáculos para su avance, y se llama a la creación de una legislación que la reconozca. La comitiva argentina participó en esta comisión, el trabajo decente y la economía social y solidaria, para discutir el rol y el valor de la economía social solidaria en el escenario internacional, al cumplirse 20 años de la resolución 193 de la OIT, en la que se recomienda la promoción de cooperativas en el contexto de globalización. Alexandre Roy destacó que es la primera vez en la historia que debatimos, junto con las delegaciones de otros países, sobre la definición de la economía social solidaria, lo que da cuenta del reconocimiento del sector en el mundo del trabajo por parte de la comunidad internacional. En un podcast que grabó para este evento, Roy hizo referencia a la diferencia entre empleo y trabajo, una idea que ya les comenté en la columna anterior. Esta diferenciación se planteó en nuestro país ya a fines de los años 90, con la aparición de los movimientos de trabajadores excluidos. En esa situación de desempleo masivo, como la que vivimos en la Argentina y que llevó a la crisis del 2001, se comenzó a diferenciar a los trabajadores entre aquellos y aquellas que trabajan en relación de dependencia, los que serían los y las empleadas, de aquellos quienes no trabajan en relación de dependencia, que serían los trabajadores autogestionados. Para estos últimos trabajadores, Roy planteó que es fundamental reivindicar su identidad como tales a través de la organización gremial para pensar el trabajo en términos de derechos. En el caso especial de nuestro país, los trabajadores se organizaron para hacer oír sus demandas como sector en distintos tipos de asociaciones. La CETEP primero, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y la UTEP más recientemente, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que nuclea varias organizaciones del sector. ¿Cómo esos trabajadores y trabajadoras no quedan desprotegidos sin acceso a derechos básicos? Y ahí entran en juego las medidas, la legislación y las políticas que los gobiernos implementen para tener en cuenta a este sector y permitir su desarrollo. Volviendo a la locución de Alexandre Roy, el presidente de INAES, considera posible un modelo de país y negocios distintivos con los aportes del cooperativismo y el mutualismo.
que demostraron con creces la capacidad y eficiencia en la organización de la producción. Algunas razones para esta afirmación. En primer lugar, es un sistema productivo en el que todos los asociados y asociadas están afectados democráticamente a la conducción de la empresa social. En segundo lugar, moviliza a las personas que se articulan en torno a un objetivo común sobre el que desarrollaron un saber. Y, muy importante, son empresas que invierten el excedente para mejorar la misma. Por último, el control social de la tecnología que no está presente en el capitalismo. Tomo textual las palabras de Alexandre. Cuanto más componente cooperativo y mutual tenga una sociedad, más sustentable será en términos sociales, ambientales, alimenticios y energéticos. Frase que propone el modelo asociativo como alternativa a los problemas que presenta el capitalismo financiero, deshumanizado, extractivista y contaminante. Expresó: nos confrontamos a dos grandes modelos. Un modelo donde lo que importa es lo grande, lo concentrado, lo centralizado, o un modelo donde se defiende lo local, lo comunitario, lo que se produce en una escala realista en función de las necesidades locales. Y agrego yo, lo que contribuye al buen vivir y al cuidado de la tierra que nos acobija. Hasta la próxima. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Bueno, un fuerte saludo y un abrazo allí para toda la audiencia de Obligados a Volver y también al equipo que lleva adelante esta tarea de difundir el pensamiento nacional y popular. Un abrazo. Digo, para arrancar, la situación internacional. Vemos a partir del conflicto ruso-ucraniano un despliegue de hipocresía tal que realmente asombra. El bloque anglosajón, con sus aliados y lamentablemente con Europa como títere, vemos que activa el envío de armas permanentemente al pobre pueblo ucraniano, porque el imperio allí, ¿qué está haciendo? Está librando una guerra por interpósitas personas. Envían armas, se cae la economía europea, se perjudica. Y digo hipocresía porque, a pesar de lo que digan algunos diputados y diputadas europeos, que dicen, que hablan del Estado soviético, del comunismo, Rusia no es más
ni es el Estado soviético que se disolvió, la Unión Soviética explotó por el aire, y tampoco es una economía comunista, porque es una economía capitalista absolutamente. Pero eso tiene que ver con demonizar al adversario. Porque en el bloque anglosajón el imperialismo disputa hegemonía. Ahora, no vimos que se rasgaran las vestiduras ni en Yemen, ni en Siria, ni en Irak, ni en Libia, ni en Birmania con la masacre al pueblo Karen, ni en Sudán, porque allí hay aliados del imperialismo, entonces son guerras de democracia aparentemente. Y sus aliados, algunos aliados, los jeques petroleros, no son demócratas, son autócratas. Y ellos los consideran sus grandes aliados. Esto para hablar de política internacional, para empezar a charlar un poquito de política internacional. El imperialismo existe, el imperialismo elige quién es el enemigo y lamentablemente hay una comparsa mediática que los acompaña. Pasando ahora a lo que nos compete directamente, que es nuestra patria grande, que es Latinoamérica, Hispanoamérica, la América criolla, nuestra América, la América mestiza. Digo, el discurso de Alberto en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, coordinado, coincidiendo con AMLO de México y con Bolivia, es nada más ni nada menos que colocarse en la visión estratégica que tenía Juan Perón en términos de patria grande, en términos de Sudamérica. La libre determinación de los pueblos y, por supuesto, nuestra tradición, que ha sido la del no intervencionismo. La verdad que allí marcar que faltaban países, que faltaban patrias en esta gran patria suramericana era lo correcto, es la senda que nos marcaba Juan Perón en política internacional y particularmente en la política de la patria grande. Yo me siento muy pero muy halagado, muy contento por el discurso de Alberto, porque creo sinceramente que hemos vuelto a la vieja histórica tradición que ha tenido la Argentina con respecto a la política internacional. Es ahí frente a Mr. Biden decirle todas estas cosas en la cara es un gesto muy importante y un gesto para valorar. Y vuelvo a remarcar, se inscribe en nuestra tradición histórica, la tradición histórica del pueblo argentino y de los gobiernos de carácter nacional y popular con respecto a la libre autodeterminación de los pueblos, y que en el prepotente del continente, que cree que es el patio trasero, mete bloqueos, invade, porque esto es lo que finalmente hace el imperialismo anglosajón. Lo hemos sufrido, llevamos más de 200 años sufriéndolo, y realmente hay que valorar el discurso de Alberto allí en Los Ángeles. Con respecto al plano interno, a nuestro plano nacional, es cierto que hay mucha confusión, es cierto que hay desaliento, es cierto que hay dudas. Ahora, a mí me parece que allí nosotros tenemos, como militantes, un rol, una tarea central. Y es que tenemos que explicar la situación, de dónde venimos, porque no se puede plantear claramente hacia dónde vamos si no sabemos dónde estamos y de dónde venimos. Digo, la destrucción de 4 años que el señor Macri hizo de la Argentina, destruyendo pymes, bajando los niveles salariales, destruyendo paritarias, destruyendo, digo, en términos de que fueran a la baja, perdiendo capacidad de compra de nuestro pueblo, dejando un tendal de desocupación. Esto es lo que heredamos, y ni que hablar de la deuda con los privados, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces es lógico, es natural que haya desaliento, desánimo, confusión. La tarea nuestra es explicar la etapa anterior, qué es lo que heredamos del gobierno que encabezaba Mr. Macri, y el rol nuestro es particularmente allí donde hay confusión, desaliento, desilusión, es llevar certeza y esperanza. El pueblo peronista, el pueblo argentino y particularmente la militancia peronista ha sido fogueada en años de resistencia en el marco de una adversidad enorme. Tenemos resto para salir a explicar la situación, convertirse cada uno de los compañeros y compañeras en apóstoles que vayan
casa por casa, barrio por barrio, aula por aula, fábrica por fábrica, explicando la situación. Y que hay una certeza y una esperanza. La esperanza se llama Cristina Fernández y esa es la certeza con la que nosotros debemos ir a charlar, a debatir, a abrazar, encontrarnos, planteando esto. Compañeros, hay una certeza y hay una esperanza. La esperanza es Cristina Fernández y hay un horizonte en el que nosotros tenemos que siempre poner nuestros sueños, que es el de la patria grande, la felicidad del pueblo, que lo resumía ya nuestro maestro Juan Perón. Soberanía política, independencia económica, justicia social, nacionalismo cultural y la integración de la patria grande. Si nosotros somos capaces de dar vuelta el desaliento, el desánimo y de aclarar la confusión, nos encaminamos hacia un 2023 en el cual, en el año 2023, nosotros tenemos una obligación, es que ellos no vuelvan, es que ellos no sean los que ganen las elecciones, porque es lo peor, es la peste, o mejor dicho, son las 7 plagas que van a caer sobre la Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Teso, soy miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y ante todo, bueno, agradezco que me dejen participar y esta vez va a ser con un título, entiendo, más que significativo. Gasoducto Néstor Kirchner, ¿sí o no? Empiezo esta conversación con este título que entiendo que es más que demostrativo de lo que está sucediendo con este proyecto, que representa la mayor obra de infraestructura hidrocarburífera de los últimos 20 años en Argentina. Empecemos entonces describiendo brevemente esta obra para su conocimiento. El gasoducto tiene sus antecedentes en los últimos meses del año 2014. Fue diseñado desde los equipos técnicos de ENARSA en ese momento, ante la sostenida demanda de los sectores productivos del país, industriales, comerciales y de servicios que se registraba en esa época. Y la proyección del desarrollo de la infraestructura de transporte de hidrocarburos que se preveía. El proyecto entonces surgió ante la necesidad de abastecer a los principales centros de consumo del AMBA, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, con la producción proveniente del yacimiento Vaca Muerta, ubicado en las provincias de Neuquén y Río Negro. Y podemos decir que tiene en la actualidad los siguientes objetivos. Desarrollar el yacimiento mencionado, es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo, que sea esto a gran escala, aumentando en un 25% la capacidad de transporte de gas en el país. Abastecer gradualmente con gas nacional la totalidad de la demanda argentina, alcanzando el tan mentado autoabastecimiento. Contar con una tasa central estratégica, reforzando el suministro al área del Gran Buenos Aires y el litoral, con gas natural mediante ampliaciones eficientes, así como el abastecimiento de la Patagonia y Bahía Blanca sin necesidad de obras adicionales. Tiene también como objetivo exportar a países limítrofes como Brasil, Uruguay y Paraguay por capacidades remanentes de producción de gas natural y obtener las divisas que tanto se necesitan. Abastecer también al mercado interno de forma confiable y competitiva, permitiendo disminuir progresivamente las importaciones de gas natural por barcos de GNL, es decir, de gas natural licuado. Para que tengamos una idea, cada uno de estos barcos regasificados le cuesta al Tesoro alrededor de 100 millones de dólares. Y se estiman este año unos 23, que entre los ya adquiridos y los a adquirir sumarán unos 2.300 millones de dólares. Poner a su mismo el valor el gasoducto del nordeste argentino, también construido por ENARSA, iniciado ya en el 2007, y que actualmente abastece de sur a norte a localidades de provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa. La llegada del gasoducto Néstor Kirchner a San Jerónimo, en su segunda etapa, con 20 millones de metros cúbicos día, le va a permitir el llenado de ese gasoducto del nordeste, logrando el abastecimiento del litoral y del noreste argentino. Reducir también el costo de abastecimiento de la demanda nacional, con un efecto claro de sustitución de importaciones, que repercute favorablemente en la balanza comercial como en los subsidios energéticos.
El gasoducto en su etapa 1 va a tener una extensión de 558 kilómetros y conectará la localidad neuquina de Tratayén, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, con la localidad bonaerense de Saliqueló, atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa. Tendrá un costo aproximado este tramo de 1.500 millones de dólares y será financiado en parte con fondos del Tesoro Nacional y del aporte solidario y extraordinario que se decretó en la pandemia, como todos recordamos, la ley 27.605. Su finalización se estima para el invierno del 2023 y va a permitir extender el suministro a usuarios del AMBA en 11 millones de metros cúbicos día, además de reemplazar significativas importaciones de combustible del orden de los 2.500 millones de dólares anuales. Esta estimación, les cuento que además es muy precaria por cuanto por efecto de la guerra en Ucrania se han disparado de forma desmesurada los precios de la energía y de los alimentos fundamentalmente. Mediante una extensión de 467 kilómetros, la segunda etapa va a llegar a San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe, sumando otros 12 millones de metros cúbicos día para los grandes centros urbanos, como también la oportunidad de exportar los excedentes a Brasil y Chile. Ahora bien, esta última semana, luego del discurso de la vicepresidenta y del presidente Alberto Fernández en el acto por los 100 años de YPF, se levantaron un montón de conjeturas en función del pedido que efectuó Cristina Fernández de Kirchner a la empresa Techin para que hiciera lo posible para fabricar las chapas de la cañería en el país y no en Brasil con materiales y mano de obra argentina. Este pedido, muy razonable y atendible desde ya, resulta lamentablemente imposible de concretarse en estos momentos frente a la necesidad urgente de realización de la obra, que ya viene demasiado demorada por la pandemia y por la guerra en Ucrania. Y es ahí donde el ahora ex ministro Culfas, apenas unas horas después del acto, salió con sus declaraciones acusando temerariamente a los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner y a la empresa Enarsa de favorecer a Techin con esta obra, entre comillas. En primer lugar, afirmo que esos comentarios hechos en off por el funcionario han sido por demás contradictorios, habida cuenta de la información técnica suministrada, errónea por lo demás, y además por hechos de público conocimiento muy dañinos para el gobierno y para dicha empresa encargada de realizar la obra. En virtud de la falsedad difundida, Enarsa sacó inmediatamente una declaración que tomó inmediato estado público, donde desmiente categóricamente las acusaciones, publicando todas las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio de la cañería, medida de las chapas, diámetro de los caños, normativa internacional vigente para el transporte de gas natural a las presiones necesarias, etcétera, etcétera. Informando además de la adjudicación a la empresa SIAT de Techin. Dicha adjudicación fue definida por razones de calidad, precio, tiempo de ejecución y experiencia de las empresas en obras similares y toda otra serie de consideraciones técnicas y económicas que resultaron en la designación de Techin para la provisión de la cañería de 36 pulgadas técnicamente definida. Entonces, y volviendo al principio, decimos, ¿gasoducto Néstor Kirchner? Sí. Su ejecución ya está en marcha y ninguna falsa información, tanto interna malintencionada como la obviamente difundida por toda la oposición por sus medios hegemónicos para impedirla, y también la judicialización imprudente efectuada por los denunciadores seriales de siempre, podrá frustrar esta obra que tanto necesitamos los argentinos. Muchas gracias por permitirme participar y buenas tardes. Mari Compuché, Mari Compulamien, soy Irma Caupán, formo parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y seguimos sumando la voz, esta posibilidad de seguir contando con este espacio para compartir lo que vamos caminando desde el movimiento. Desde que volvimos de Salta, estamos justamente luchando por la abolición del chineo ya. Y lo que pudimos consensuar con nuestras hermanas de las 36 naciones indígenas fue un exigitorio y un ultimátum al Estado argentino por la abolición del chineo. Y lo que exigimos es que se declare y se tipifique el chineo como un crimen de odio
y con ello alcance las penas máximas y sin obtener beneficios como ser la libertad condicional o la reducción de condena. Entendemos el chineo como una práctica criminal, racista y colonial sistémica. También que se declare como crimen imprescriptible, que se responsabilice e inhabilite a trabajar en territorios indígenas a empresas que tengan empleados que hayan cometido esta aberración, que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y o militares que violen a las niñeces indígenas, que se expulse y condenen a las instituciones y grupos religiosos que operan en territorio indígena y que son cómplices de estas prácticas criminales, que se juzgue y se condene sin excepción y sin reconocimiento de fueros a funcionarios públicos, como así también a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, que sean ejecutores de estas prácticas cómplices o bien facilitadores de las mismas. Pedimos el embargo de todos los bienes de los violadores con bienes a cumplir la contención económica y recuperación de la víctima. Sanción económica al Estado argentino para la creación de un fondo de prevención, recuperación y apoyo a las víctimas del chineo, administrado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Entendemos y sostenemos que el principal responsable de estas prácticas criminales sigan vigentes desde hace más de 200 años ha sido el propio Estado argentino, que en ninguno de sus sucesivos gobiernos ha generado mecanismos de condena ni ha producido instrumentos legales para la prevención y tratamiento de casos de chineo. Para desactivar los escenarios de complicidades que generan este crimen, se deben reformular los mecanismos de diálogo y representación entre los pueblos indígenas y el Estado. Es así que de ahora en más las mujeres debemos ser las receptoras y administradoras de los programas de alimentación y asistencia social, ya que muchos caciques y referentes hombres indígenas aprovechan este lugar de poder para humillar y someter sexualmente a niñas y jóvenes de su propia comunidad. Exigimos que los encubridores y encubridoras también sean condenados y con la misma escala que los actores materiales. También pedimos la elaboración de protocolos con participación y consultas a mujeres y diversidades indígenas, con fines a que se apliquen en instituciones tanto del Estado Nacional como en cada una de las provincias y municipios, como ser instituciones educativas, de salud, de justicia, de seguridad. Es determinante que cualquier legislación o medida que se tome para dar respuesta a la abolición del chineo deberá contener todos estos y cada uno de estos puntos que señalamos. Este exigitorio será caminado, colectivizado y urdido entre muchos hilos de solidaridad del mundo. Estamos convencidas que desde el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir ha surgido esta propuesta que tendrá un impacto continental. Informamos así que por nuestra parte no pararemos hasta lograr salvar de este profundo dolor a nuestras niñeces y revalorizarlas como se merecen. Las niñeces de los pueblos del mundo son sagradas y ante el resurgimiento de gobiernos y políticos que propagan el odio racista, usando medios de comunicación de todo tipo para inocular en la sociedad división, segregación y racismo, nosotras estamos respondiendo con tenacidad, con coraje y amor. Es por ello que nos solidarizamos con las madres, padres, familiares de las niñas asesinadas en la masacre también de Texas, que se produjo justo cuando nosotras estábamos ahí en el Parlamento en el 25 de mayo. Y seguimos profundizando y seguimos buscando nuestra posición respecto al terricidio que se produce en nuestras comunidades y territorios y seguimos
reuniéndonos con diferentes instituciones y organizaciones, y también estamos teniendo el apoyo de Amnistía Internacional para buscar la mejor manera de poder abolir de una vez este chineo que atenta contra nuestras niñeces. Estamos luchando para visibilizar y buscar los modos de luchar contra este terricidio que intenta desaparecernos, que intenta con toda impunidad arrasar los cuerpos territorios. Y en este caso estamos luchando para salvar los cuerpos de nuestras niñeces. Así que les pedimos también que sean voceros de este pedido, de este clamor, y que podamos empezar a sanar entre todos ante este terricidio. Agradecidas por este espacio y nos encontraremos la semana próxima. Mari Chihuahua. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo en
chuc,